Bueno, muy buenas tardes, Pablo. Tú eres Pablo Hernández, coordinador de investigación académica de Maldita.es. Primero, gracias, muchas Ujú. gracias. Soy Ingrid Estrella de la Universidad de Guayaquil, en Ecuador, y estoy realizando en estos momentos una pequeña estancia de investigación en la Universidad Pompeu Fabra, que fue donde te vi cuando Sí. estuviste en la jornada de desinformación que organizaron en la Ajá. Facultad de Comunicación. Y bueno, la cuestión es que dentro de mi investigación estoy hablando sobre y también indagando sobre ética en el periodismo, desinformación, verificación y también inteligencia artificial. Me ha llamado muchísimo la atención el trabajo que realiza Maldita.es y también, a ver, pensando un poco en lo que estamos viviendo nosotros del lado de Latinoamérica, que es una cuestión muy tremenda, el asunto de la desinformación, el daño que está causando, no solo a nivel político, sino también a nivel de educativo, ¿sí? Los chicos también están siendo afectados por bulos, desinformación, mentiras que se difunden y se vuelven virales en Internet. Pablo, en ese contexto, yo, bueno, quisiera preguntarte, ¿cómo ustedes desde Maldita.es están trabajando para poder combatir la desinformación y cuáles hasta ahora han sido los resultados? Ujú. Vale, nuestra aproximación al tema de la desinformación o sea, nosotros tratamos de tener una visión amplia de cómo se tiene que luchar contra la desinformación. Creemos que es un error quedarse en contra la desinformación, hay una solución. No, o sea, no vale con eso. Hay que trabajar desde distintos ámbitos. Y entonces, por eso, Maldita, que empezó siendo una iniciativa que era básicamente periodística, ha ido ampliando no solamente la manera de utilizar herramientas periodísticas para luchar contra la desinformación, sino también tratamos de abordar el tema de la desinformación desde distintos ángulos. Me explico. En la parte de periodística, digamos, empezamos haciendo fact-checking clásico, detectar un bulo y desmentirlo dando los argumentos, siguiendo una metodología y demás. No hemos abandonado o sea, lo de hacer el fact-checking, pero estamos evolucionando en los productos periodísticos que vamos preparando. Es decir, no solamente nos fijamos en bulos concretos, sino que estamos tratando también de fijarnos en narrativas más amplias. O sea, no solamente el bulo en concreto, la mentira en concreto, sino cuál es la idea que está detrás de esa mentira para tratar de dar contexto y tratar de desactivar el efecto de esa mentira. Estamos tratando también de buscar nuevos formatos para ser más efectivos en redes sociales. Es decir, si tú escribes un artículo en tu web y hemos detectado un bulo en TikTok, las personas que están expuestas a ese bulo en TikTok no van a ir a tu web a leerlo. Entonces tienes que buscar la manera de llegar hasta ellos. Nuestra manera de afrontar el tema del periodismo es cómo somos útiles a la gente o al público que puede estar afectado por una desinformación y cómo llegamos a esa gente. Entonces eso significa tratar de probar nuevos formatos, tratar de probar nuevos esquemas, tratar de cambiar la manera en la que afrontamos los distintos artículos que vamos preparando, tratando de... Somos conscientes de que estamos trabajando en un entorno en el que el consumo en redes sociales es con muchísimos contenidos disponibles, con poco tiempo dedicado a cada contenido y para ser efectivos igual el formato de un artículo larguísimo no es útil, porque muy poca gente se va a leer el artículo larguísimo. Entonces hay que pensar también cómo conseguimos contarle lo esencial a nuestro público, teniendo en cuenta que tienen poco tiempo para dedicar al artículo. Las ideas principales, muy sencillitas, tratar de simplificar al máximo y no complicar la manera de que hacemos la explicación. Que luego igual podemos desarrollar más abajo en el texto, vale, pero que en un primer vistazo ya quede claro qué es lo que estamos desmintiendo y por qué lo estamos desmintiendo, qué evidencias hemos recogido. Eso sería la parte periodística. Pero luego también tratamos de trabajar en otros ámbitos. Trabajamos en la educación porque tenemos una sección que es Maldita Edu, que se dedica a hacer alfabetización mediática. Trabajamos en el diseño de herramientas específicas para luchar contra la desinformación. Tenemos una sección de ingeniería en la que también estamos incorporando alguna herramienta de inteligencia artificial y estamos metidos en distintos proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial y con desarrollo de herramientas. Trabajamos en tema de políticas públicas, tenemos un departamento que lo que hace, una sección, que lo que hace es estar en contacto con los legisladores, sobre todo en Bruselas,
y con las plataformas para exponer el punto de vista de los desinformadores, para contarles qué problemas estamos viendo en la desinformación, qué tipo de técnicas estamos detectando en los desinformadores y para que ellos sean conscientes de lo que está pasando en el mundo de la desinformación y lo tengan en cuenta pues, a la hora de legislar o las plataformas a la hora de determinar cuáles son sus políticas internas sobre sus contenidos. En el tema de la investigación, estando en contacto con la gente que está en el mundo de la academia, que está investigando sobre este tema, para buscar maneras de colaborar e impulsar investigaciones que nos parecen a nosotros relevantes y al mismo tiempo aprender del mundo de la investigación. Pensamos que siendo un fenómeno tan complejo el de la desinformación, la manera de atajar la desinformación no puede ser apostando todo a una solución. Pensamos que tiene que haber muchas pequeñas soluciones o grandes soluciones dirigidas a tratar de minimizar el efecto de la desinformación. Y eso ha marcado también la evolución de Maldita, de ser una redacción con una vocación periodística muy fuerte a ser una oficina o una redacción, se puede seguir llamando, con gente de distintos perfiles que tratan de poner cada uno su granito de arena en la lucha contra la desinformación, pero utilizando distintas herramientas para ello. Súper interesante. Entonces, un trabajo sistémico, ¿no? Donde se hacen muchas cosas que giran con el fin de que poder luchar contra la desinformación, ¿no? Pero Sí. tenemos que, Pablo, sumarle a este problema de la desinformación un elemento que en estos últimos 2 años ha cambiado con fuerza también el panorama. Hablamos de la inteligencia artificial. A tu criterio, ¿cómo la inteligencia artificial está afectando o agravando, podríamos decir, este tema de la desinformación? ¿O no lo está haciendo? Yo creo que de momento hemos visto que el uso de inteligencia artificial tiene potencialmente, puede generar potencialmente mucho peligro si se aplica a la desinformación de manera masiva. Hemos visto ejemplos que demuestran que se pueden generar imágenes, vídeos, textos muy difíciles de distinguir de los reales o cada vez más difíciles de distinguir de los reales, pero todavía creo que no hemos visto un uso masivo y sistemático de la inteligencia artificial para generar grandes campañas de desinformación que hayan tenido grandes efectos o hayan tenido un alcance grande entre el público. Creo que todavía no se ha producido eso, pero creo que podemos estar cerca de que empiece a suceder. ¿Por qué creo que no ha sucedido eso? Yo creo que hay dos factores importantes. Uno es los viejos trucos, las tácticas de toda la vida que están utilizando los desinformadores. Yo creo que les están funcionando suficientemente bien como para quizá no sientan la necesidad de innovar en estos momentos. Y luego yo creo que también las herramientas que utilizan inteligencia artificial no son súper elitistas, pero no están instaladas, digamos, yo qué sé, llegará un momento, imagino, en un futuro en el que te comprarás un teléfono móvil y llevarás instaladas varias aplicaciones que te permitan hacer contenido generado por inteligencia artificial. Entonces, en ese escenario, yo creo que sí que veremos mucho uso de ese tipo de herramientas. O sea, no necesitas a nadie especializado en una herramienta particular para generar una imagen falsa. Eso estará instalado en todas partes. Entonces yo creo que ahí será tan fácil generar, o sea, técnicamente será tan fácil generar contenidos con inteligencia artificial muy difíciles de distinguir de los reales que las redes sociales imagino que se empezarán a inundar de este tipo de contenido. A no ser que haya algún tipo de legislación que obligue a que quede claro, a que haya una marquita o lo que sea. Entonces, creo que potencialmente ha demostrado que puede ser muy peligroso. O sea, hemos visto ya ejemplos. Porque, por ejemplo, yo qué sé, la típica imagen que circuló hace un tiempo de el Papa con un abrigo acolchado de Valenciaga, muy llamativo y tal y cual. Claro, ahí se vio que se podía poner una imagen muy precisa del Papa en una situación que no era cierta.
pero cuando se generó no era tanto para mover una desinformación, era para mostrar las posibilidades que tenía esa tecnología. Y luego, no hay tantos ejemplos de imágenes generadas por inteligencia artificial difíciles de distinguir que luego se hayan utilizado, digamos, con verdadera intención de engañar. Por ejemplo, estuvimos siguiendo también en la campaña de Estados Unidos uno de los bulos que tuvo mucho impacto, de hecho lo llegó a utilizar Trump en uno de los debates, el de los inmigrantes haitianos están comiendo los perros, están comiendo los gatos, están comiendo las mascotas. Ese bulo que, digamos, que se generó y se difundió por las vías de la desinformación de toda la vida, sí que tenía imágenes generadas por inteligencia artificial de apoyo. Entonces generaban imágenes de Donald Trump llevándose a un perro y un gato mientras le perseguían dos inmigrantes, entonces como el salvador de los perros y los gatos. Entonces ahí sí que se utilizaron imágenes de inteligencia artificial, pero no tanto con la intención de engañar a la gente diciendo es una imagen real, sino como apoyo a una táctica, una estructura de desinformación clásica. Entonces creo que se están viendo que puede llegar un momento en el que ese tipo de imágenes, en lugar de utilizarlo para apoyar una campaña clásica, sean la base de una campaña de desinformación. Todavía nosotros no hemos percibido grandes ejemplos. Creo que sí, que por ejemplo, creo que eran en Eslovaquia, tuvieron un caso bastante llamativo de un audio falso de un candidato a unas elecciones que le dejaba en mal lugar y se difundió muchísimo y ahí sí que era un contenido generado por inteligencia artificial que había tenido mucho impacto y que se había movido en un contexto de cerca de unas elecciones para dañar a uno de los candidatos. Ese caso, por ejemplo, sí que sería muestra las posibilidades de, por ejemplo, o sea, las imágenes igual sí que puedes ver unos brillos raros o la definición de unas manos o de unos rasgos un poco extraños. En los audios, por ejemplo, si se simula la voz de alguien conocido, es bastante más complicado encontrar los rasgos que lo diferencian de un audio normal. Interesante. Bueno, Pablo, ¿cómo deberían los medios abordar la problemática de las noticias falsas generadas o amplificadas por la IA? El tema de la IA. A ver, nosotros, por un lado, claro, está el tema de que ahora mismo sí que hay cada vez menos, pero hay algunos contenidos generados por inteligencia artificial en los que se pueden detectar algunos rasgos que hacen sospechar. Yo creo que el siguiente paso, a medida que se vayan puliendo, porque claro, la inteligencia artificial lo que tiene también es que cuando hay algo que no le sale perfecto y alguien le indica esto no es así, esto hay que mejorarlo, está aprendiendo constantemente. O sea, no, la inteligencia artificial sigue, pues eso, mejorándose a sí misma constantemente. Entonces, cuando llega un momento en el que sea muy difícil de detectar, el problema que vamos a tener es que necesitaríamos también una ayuda, digamos, quizá también de una inteligencia artificial, una herramienta extra que nos ayude a diferenciar lo falso de lo verdadero. En cuanto a la respuesta de los medios, yo creo que esta pregunta me la suelo plantear al revés, que es, si se empieza a generalizar el uso de inteligencia artificial o de herramientas que utilizan inteligencia artificial para generar contenidos sintéticos, lo que se puede producir es que aumente la desconfianza de la gente que utiliza redes sociales o la gente que trata de informarse hacia cualquier contenido que encuentre en redes sociales, porque serán conscientes de que hay un alto porcentaje o hay posibilidad de que cualquier cosa llamativa que vean no sea cierta, sino que haya sido generada por algún sistema artificial. En ese escenario de baja confianza en los contenidos que hay alrededor, yo creo que hay una batalla muy importante que tenemos que pelear los medios de comunicación, que es generar confianza alrededor de nuestras marcas. Es decir, si el usuario entra en redes sociales y se encuentra en una selva llena de contenidos que son falsos, generar una isla, digamos, una vinculación con un grupo de gente a tu alrededor que diga, oye, si me quiero enterar de lo que está pasando realmente,
voy a Maldita o voy a tal medio o voy a tal otro, porque sé que ellos me van a contar las noticias como son, me van a decir las cosas como son. Es gente de fiar, es gente que contrasta lo que cuenta. Entonces yo creo que un efecto derivado o sea, que puede suceder si se generaliza el uso de inteligencia artificial, es que baje la confianza en general en la mayoría de los contenidos que vamos viendo en redes sociales. Y en ese escenario yo creo que labrarse la credibilidad y la confianza del público y de por lo menos un grupo importante de seguidores va a ser muy importante para los medios de comunicación. Más allá de eso, claro, al final, ahora mismo el escenario que tenemos es que a la hora de hablar de inteligencia artificial, eh, los medios de comunicación lo que podemos hacer es tratar de alertar sobre qué pistas o qué consejos se le puede dar o sea, si detectamos un contenido generado por inteligencia artificial, alertar, esto no es real, está creado con inteligencia artificial, y luego tratar de dar una serie de pistas a la gente que nos lee, a nuestro público, sobre cómo detectar qué te puede hacer sospechar cuando te llega un contenido que puede contener contenido sintético generado por inteligencia artificial. ¿Ya? Pablo, y pensando en ello, ¿tú crees que debería haber una regulación para el uso de las IA en los procesos de producción y distribución de contenido que hacen los medios de comunicación? O sea, pero te refieres a lo que yo creo que en general sí que sería conveniente que de alguna manera fuesen identificables los contenidos generados por inteligencia artificial. Eh, pero yo creo que me estás preguntando si lo utilizan los medios de comunicación, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Y Vale, si vale, vale, vale. debería regular eso. O sea, los medios deberían tener debería haber alguna ley que les diga cómo deben usarla, en qué casos sí, en qué casos no, Yo creo que no tanto los medios en particular, sino de manera yo creo general. que sería útil que se encontrase alguna manera de marcar o de poder comprobar si un contenido está generado por inteligencia artificial o no. Entonces, más allá de que lo hagan los medios de comunicación, o sea, porque, por ejemplo, sí que es cierto que en algunos medios de comunicación, para algunos procesos relativamente sencillos, pues yo qué sé, la crónica de la bolsa del día o los resultados deportivos, pues escribir 3 párrafos en los que se cuentan, pues ahí es relativamente sencillo poner en marcha un sistema con inteligencia artificial que te resuelva esto y que te evite, pues eso, tener a algún redactor dedicado a este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Se abre un conflicto, digamos, ético cuando se va más allá de estos, digamos, artículos muy simples y muy básicos, cuando se empieza a tratar con temas de mucho más calado. O sea, yo que sé, un artículo de opinión, el editorial de un medio, si está generado por inteligencia artificial, ya te empiezas a plantear hasta qué punto la posición editorial de un medio de comunicación se puede dejar en manos de Sí. una inteligencia artificial. Entonces, ahí yo creo que sería honesto, si publicas un editorial generado por inteligencia artificial, decirle a tus lectores, esto lo ha generado una inteligencia artificial. Porque yo creo que eso sí que es relevante a la hora de evaluar. Igual no hace falta en el resultado deportivo, pero en el editorial yo creo que sí que haría falta. Pero hay más que una legislación específica para medios, yo creo que estaría bien trabajar en la vía de que hay alguna. Técnicamente no soy un experto y no sé cómo se podría hacer, pero sí que lo ideal sería que cuando alguien recibe un contenido generado por inteligencia artificial, sepa que lo ha generado una inteligencia artificial. De la misma manera que yo, si le pregunto a ChatGPT algo y me responde, me puede gustar muchísimo, pero quiero saber que es ChatGPT el que me Sí. da respondió, sobre todo también para tener una idea vale, esto me ha respondido ChatGPT, que tiene unas debilidades, tiene unas fortalezas indudables, pero también tiene unas debilidades. Entonces, esta cita que me ha puesto, voy a comprobar que realmente la referencia que ha utilizado ChatGPT existe y es como tal. Entonces, para eso es bueno tener la referencia siempre de que ha sido generada por inteligencia artificial. Bueno, entonces que se declare de manera general quién usa, quién no usa, en qué momento se usa, así como en la academia, porque hay algunas, por ejemplo, aquí veo en España que no está prohibido usar ChatGPT ni otras IA para hacer como para tener apoyo, ¿no? En algún trabajo Uh -huh. académico.
más en otras latitudes sí se ha prohibido, ¿no? Pero claro, aquí Ujú. lo que se promueve es que haya transparencia, que la gente declare y diga, ¿no? Bueno, lo usé en tal parte para tal cosa, en la parte metodológica no lo sé, pero esa es la cuestión, o sea, permitir que la gente lo utilice, la inteligencia artificial, pero que haya una transparencia, ¿no? En qué momento se usó y para qué se usó. Pablo, Sí. ¿tú crees que las grandes empresas que manejan las redes sociales eh, están haciendo un trabajo honesto y que es realmente importante en este tema de la lucha contra la desinformación, ya que ellos son los que manejan los grandes volúmenes de información que se mueven por todo el mundo? Claro, ahí hay un tema que, a ver, puede hacer mucho más. O sea, sí que también depende de qué plataforma. Hay algunas que se implican algo más y otras que se implican algo menos, pero en general se puede hacer bastante más. Claro, hay que tener en cuenta ahí que eh, el negocio de las plataformas se basa en conocer mucho sobre lo que circula por sus plataformas. O sea, recopilar muchos datos sobre las personas individuales o las cuentas individuales que están utilizando esas plataformas y este es su negocio, digamos. Entonces, obviamente, o sea, claro, el nivel de conocimiento que tienen sobre los usuarios y sobre los mensajes que están circulando es alto o muy alto. Eh, Creo que saben bastante más sobre la cantidad de desinformación que está circulando en las plataformas a nivel interno de lo que se demuestra a nivel externo y tienen mecanismos que podrían resultar efectivos para tratar de disminuir la cantidad de desinformación que circula. También es cierto que ahí se plantean distintas problemáticas. Cómo conjugar el... Porque claro, el tema de la desinformación, uno de los problemas que surgen es que hay muchas zonas grises. Entonces, hay mensajes o narrativas o afirmaciones que son claramente falsas, hay otras que podrían entrar dentro de lo que sería una opinión legítima dentro de un debate democrático, hay otras que son totalmente factuales y no tienen ningún tipo de problema y ahí no hay ninguna duda, pero ese elemento gris en el que, pues, depende de cómo lo consideres, puede ser desinformación y quizá no, depende de si se lo cree la persona que lo está difundiendo, sería disinformation o misinformation, o sea, depende de la voluntariedad. Eh, Quizá se puede considerar que es una opinión legítima, quizá no, puede haber buena voluntad, puede haber buena voluntad. Entonces, esas zonas grises son difíciles de tratar, por eso también precisamente es difícil la lucha contra la desinformación. Entonces, las plataformas tienen que equilibrar, o sea, por un lado, el negocio. Cuanto más contenidos, cuanto más atractiva sea su red social, cuanta más interacciones hay en los contenidos, más datos consiguen. La desinformación está diseñada precisamente para que se haga viral, para que haya muchas interacciones. Eso, en principio, a las plataformas les da mucha información valiosa. Entonces, por un lado tienen el negocio, por otro lado tienen que respetar la libertad de expresión y tratar de que su espacio sea agradable para sus usuarios. Y por otro lado está luchar contra la desinformación. Entonces, equilibrar libertad de expresión, negocio y lucha contra la desinformación hay veces que no es sencillo. La sensación que tenemos nosotros es que se podrían hacer más cosas contra la desinformación. Pero también es cierto que notamos diferencias importantes entre plataformas. Hay plataformas que directamente, o sea, que hay algunas que tienen cierta colaboración con la lucha contra la desinformación y otras plataformas que directamente se ponen de perfil. No sé, por ejemplo, Telegram es un caso muy claro de una plataforma que hace muy poquito contra la desinformación. Perfecto, Pablo. Bueno, finalmente el trabajo de ustedes, los fact-checkers, está dando resultados. ¿Cómo lo ves tú? ¿Realmente vale la pena luchar contra este monstruo? Eh, es que tenemos que luchar porque o sea, yo creo que los fact-checkers, o sea, por un lado, el trabajo de organizaciones como Maldita, yo creo que va superando el concepto de fact-checkers sin más. Todavía no sé muy bien cuál debería ser el concepto exacto para referirse a nosotros, pero claro,
fact-checking ahora ya es una parte de un montón de cosas que hacemos. Entonces, sí que es cierto que por inercia se habla verificadores, fact-checkers y tal y cual, pero claro, cada vez nosotros hacemos más cosas más allá del fact-checking y entonces estamos en un debate también de cómo hablamos de lo que hacemos y cómo habría que hablar de nosotros. Entonces, fact-checking es solamente una... Y yo, claro, con la idea que tenía antes o que te comentaba antes, yo creo que a la hora de luchar contra la desinformación es importante pues, el fact-checking, pero es importante hacer muchísimas cosas más. O sea, suministrar información de calidad al público y en los formatos en los que consume. O sea, porque ya te digo, si los medios de comunicación no son capaces de poner buena información en TikTok y TikTok se llena de desinformación y el 80%, bueno, yo qué sé, el 50% de la gente menor de 25 años se pasa el día en TikTok y no ve medios de comunicación tradicional, tenemos a una generación entera que está metida hasta arriba en temas de desinformación y que no tiene una sola referencia de información fiable. Entonces, ahí tenemos que estar presentes, es una manera de luchar. Entonces, hay luchas en muchos frentes. Yo creo que nuestra labor es, solemos ser organizaciones pequeñitas, entonces el desafío es muy grande y por eso buscamos colaboraciones. Yo creo que es la labor de dinamizar y de concienciar y de tratar de movilizar no solamente nuestro trabajo, sino el trabajo de muchas otras instituciones, de muchos otros elementos para tratar de ser más efectivos en la lucha contra la desinformación. Creo que ahora estamos en un periodo en el que se está viendo las orejas al lobo, digamos. Se está viendo que realmente la desinformación se está generalizando y se está viendo algunos sucesos, algunas situaciones en las que la desinformación, digamos, gana. En- Donald Trump ha hecho una campaña electoral en la que seguramente ha mm, auspiciado o avalado o directamente difundido más desinformaciones que los demócratas y no le ha pasado factura. O sea, luego hay muchos factores más para unas elecciones. Pero hasta cierto punto ahí ha jugado mucho con la desinformación y no solamente no pasa factura, sino que ha ganado las elecciones. Bueno, ¿estás en España? ¿Has estado durante la DANA aquí en España? Sí, sí, justo llegué a pocos días antes de la Dana. Terrible. Ajá, pues aquí hemos visto una cantidad de desinformación brutal. Entonces, cuando ves esa campaña de desinformación, lo que te planteas es, la gente que está moviendo estas desinformaciones no lo hace por hobby, o sea, está buscando un rendimiento o tiene un interés de alguna manera. Y si lo hacen de manera masiva y de manera recurrente cada vez que sucede algo tan impactante como es la Dana, es porque han ido consiguiendo sus objetivos o por lo menos están satisfechos con lo que, porque si haces una campaña de desinformación y ves que no sirve para nada, pues dejas de hacerla. O sea, pero lo que vemos es que siguen haciéndola. Entonces, creo que sí que se está consiguiendo el primer paso, que es concienciar a gran parte de la sociedad de que el tema de la desinformación es grave y es peligroso y hay que tomar medidas contra ella. Y ahí está el tema de hasta qué punto vamos a ser capaces de reaccionar y de conseguir ser eficaces para que estas campañas, como la que hemos visto en la Dana, cada vez vayan a menos y no vayan a más. Entonces, en esa dinámica de alertar, de concienciar, de proponer mecanismos para tratar de ser eficaces contra la desinformación, yo creo que es muy importante la labor que estamos haciendo y que aunque somos pequeñitos, pues tratamos de hacer mucho ruido y hablar con mucha gente y tratamos de convencer a muchas instituciones, entidades, organizaciones, investigadores, todo el mundo, universidades, todo para tratar de transmitir esto es grave, esto hay que tomar cartas en el asunto, hay que plantearse soluciones, hay que tomarse en serio, hay que hacer cosas. Bueno, Pablo, gracias, de verdad, es increíble lo que ustedes hacen, aunque son un grupo pequeño, pero hacen una labor maravillosa y la verdad la alabo porque es muy necesaria, porque si no, pues se nos acaba la sociedad, porque de verdad que esta Claro, información amenaza a las democracias. total. Y luego hay otro tema que también nosotros tenemos muy en cuenta y que yo creo que es importante cuando se habla con el tema de la desinformación. O sea, por un lado, es una amenaza real para la democracia, pero luego
yo creo que también hay que tener en cuenta una característica de la desinformación que es muy importante, que es la desinformación evoluciona. Es decir, se va adaptando. Cuando se mueve mucho en las redes sociales van cambiando los hábitos, van cambiando los formatos que se utilizan, van cambiando y a medida que van cambiando la manera de consumir y dónde se consume y en qué formato se consume los contenidos en redes sociales, los desinformadores son muy hábiles para adaptar también sus herramientas, su manera de llegar al público para tratar de manipularle. Entonces, si tú quieres ser efectivos contra la desinformación, también tienes que estar atento a este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, lo que contaba antes de TikTok, pues Claro, hay que tener en cuenta que hace 4 años TikTok no era un problema. así es. Hoy sí es un problema. Hace 4 años igual no era algo imprescindible generar contenidos de información de calidad o estar pendientes a formatos de vídeo de 20-30 segundos. Ahora toda la gente joven está en Instagram y en TikTok consumiendo formatos de vídeo de 20-30 segundos. Y con el plus de que son redes sociales que se interpretan como espacios donde la gente joven va a pasárselo bien, o sea, tienen puesto el chip del entretenimiento y no tienen puesto el chip de esto es verdad, esto es mentira. Un vídeo les gusta si les entretiene o si les cuenta algo que no saben, pero Así no están fijándose en, pues la fuente que ha citado no es fiable. Pues no, no, o sea, no están con esto es verdad o es mentira y si es. es mentira lo rechazo. Están pensando en otra cosa y eso es muy peligroso porque los desinformadores lo saben y están colando ahí sus mensajes. Así es. Pablo, bueno, como ya se nos acaba el tiempo en el Zoom, era solamente preguntarte, como acabas de decir, de que ustedes intentan que las universidades, como yo estoy en la Universidad de Guayaquil, no sé si a lo mejor, mi idea es más adelante presentar algún proyecto porque allá nosotros como a ver, el tema de la desinformación está terrible, nos está atacando muchísimo, Ujú. pero no hay como acá en España instituciones. Sí hay por ahí algunas iniciativas particulares que son pequeñas, dos o tres, que están haciendo una labor titánica, pero es insuficiente. Desde el lado de la academia, pues todavía no nace algo así en el país, que sería un trabajo como el que ustedes están realizando aquí, que yo veo que es brutal. Están unidas muchas universidades trabajando en la cuestión del fact-checking y educación mediática. Y tal vez no sé si es que tú decías, Maldita trabaja también con universidades. ¿De qué manera, por ejemplo, la Universidad de Guayaquil, donde yo trabajo, pudiera tal vez vincularse con ustedes para poder hacer algo Ujú. allá que pudiese ayudar a este tema de combatir la desinformación? ¿Qué programa tiene? Vale, Cosa. pues a ver, nosotros una idea que tenemos muy clara es que nosotros solo no tenemos, o sea, nosotros podemos llegar lejos si buscamos colaboraciones. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablo con la gente que está en el mundo de la academia, lo que suelo decir es, claro, nosotros somos una organización sin ánimo de lucro, necesitamos financiarnos, entonces cada vez que nos embarcamos en un proyecto, tratamos de buscar un financiador. Ya, Sé que los investigadores en las universidades no tienen tampoco dinero porque pues los presupuestos son muy cortos. Pero claro. lo que sí que tenemos son ideas de investigaciones que pueden ser interesantes y capacidad para hacer investigaciones sólidas. Entonces, nosotros tenemos un departamento de proyectos que también es muy importante dentro de la estructura de Maldita, que lo que hace es buscar oportunidades de financiación de todo tipo de investigaciones, de todo tipo de proyectos y demás. Entonces, estamos muy atentos a yo qué sé, cualquier convocatoria que tenga que ver con investigación relacionada con, que de alguna manera, yo qué sé, ciencias sociales, pues vamos a presentar un proyecto que tenga que ver con desinformación y el impacto que tiene en la sociedad y tal. Y hay un tema que a nosotros nos parece fundamental y que tiene que ver mucho con Latinoamérica, que es, nosotros tenemos claro, de hecho, nosotros nos presentamos a nosotros mismos como una organización que trabaja en español radicada en España. O sea, para nosotros es muy importante el tema de monitorizar la desinformación que circula en español, no solo en España, en español, porque tenemos comprobado que hay una porosidad entre distintos países, porque tú en las redes sociales escribes algo en español y puede llegar a España, pero también a Latinoamérica y también a la comunidad de habla hispana en Estados Unidos. De hecho, tenemos un proyecto, bueno, ya está funcionando, se llama Fact Chequeado, que está funcionando en Estados Unidos. Lo pusimos en marcha con Chequeado, los fact-checkers argentinos, y entonces lo que hace es
una organización que lo que hace es publicar en Estados Unidos en español, dirigiéndose al público de habla hispana y tratando de desmentir temas relacionados con desinformación que circulan en Estados Unidos en español y que las organizaciones que hacen fact-checking o que hacen verificación en Estados Unidos no le prestan mucha atención porque, claro, están muy centradas en lo que pasa en inglés y muy poco centradas en lo que pasa en español. Entonces nosotros queremos hacer algo específico para la comunidad de habla hispana. Sobre todo con la idea de hablamos de la ruta de la seda de la desinformación que se mueve en español. Entonces, que va de España, que pasa por toda Latinoamérica, que pasa por Centroamérica, que pasa por la comunidad latina de Estados Unidos y el estudio de todo este tipo de movimientos, de las similitudes y diferencias entre las desinformaciones que se encuentran en distintos países de habla hispana, para nosotros es una de las prioridades y es un tema que nos interesa mucho investigar. Entonces, para nosotros también tener contacto con una universidad en Ecuador que nos pueda servir cuando veamos una de estas oportunidades, tener una referencia de, oye, Ingrid, nos conocemos, tal, sabemos que te interesa el tema de la desinformación, oye, ha aparecido esta convocatoria que pues hay esta financiación, tal, no sé qué. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que podemos presentarnos y tal? Necesitamos un partner académico en Latinoamérica y nos vendría, o sea, para determinadas circunstancias, ese tipo de cosas a nosotros viene fenomenal, porque nuestra dinámica es ver una convocatoria. La mayoría de las veces el trabajo no lo podemos hacer nosotros solos, tratamos de buscar partners con distintos perfiles. Entonces, como una de las líneas de investigación que nos parece muy interesante es el tema de investigar la desinformación en español que va saltando entre distintos países, pues tener contacto contigo y con la Universidad de Guayaquil nos parece algo muy interesante. Qué bien, gracias. Sí, también pensaba yo un poco en capacitación, por ejemplo, en capacitación respecto a herramientas de fact-checking, a lo que ustedes hacen, ¿no? Cómo Ajá, es el trabajo, esa parte de ahí también, porque aparte de lo que de financiamiento, bueno, eso ya también es importante, pero más que nada es cómo hacen el trabajo que realizan ustedes, claro. qué herramientas usan, qué metodología, cosas así, ¿no? Ajá. Vale, o sea, el tema es que para las formaciones, ahí sí que tendremos que buscar una manera de hacer financiación, o sea, de buscar financiación. Y luego tengo que hablar con la gente del equipo de proyectos para ver cómo ven el tema. Porque, claro, uno de los elementos que tenemos ahí es que nosotros tenemos muy buena relación con una organización que es, bueno, LATAM Chequea, que es la que agrupa a fact-checkers de toda Latinoamérica. Entonces, claro, tenemos mucha relación con ellos, varios proyectos en marcha conjuntos. Entonces, claro, si vamos a hacer o nos planteamos hacer una capacitación a gente de Ecuador, yo primero tendría que hablar con la gente de proyectos, que son los que están más en contacto con la Tanchequea, porque igual se puede interpretar como vosotros desde España venís aquí a dar algo que nosotros estamos haciendo en Bien. Latinoamérica. Entonces, quiero decir, ahí, para tratar de evitar cualquier malentendido, tendría que hablar con la gente del equipo de proyectos, pero yo creo que una vez que tenemos la línea abierta de contacto con los mails y tal, pues no sé, mándame un mail planteándome qué cosas tienes en mente, lo comento con la gente del equipo de proyectos para ver cómo lo ve, o yo qué sé, pues claro, nosotros para hacer ese tipo de formación necesitaríamos financiación, entonces Claro. no sé si lo podéis conseguir vosotros o Ujú. si no, si nosotros dentro de algún proyecto que incluya formaciones, pues yo qué sé, Exacto. en otros países y tal, podemos o sea, conseguir financiación para hacer esas formaciones con vosotros, pues entonces sería otra opción. Claro, bueno, ahí está boteando, ahí queda en el aire. Si hay alguna oportunidad, Claro. que nada, para que nosotros en la universidad también comencemos con ese trabajo como se está haciendo aquí, sería interesante. Si hay alguna, como tú dices, en algún momento alguna oportunidad de parte de ustedes de alguna capacitación.